Las subestaciones eléctricas son las instalaciones que conectan nuestra central eléctrica, una fuente de generación eléctrica, con una red eléctrica. También puede ser que sean subestaciones que enlazan una red eléctrica con otra red eléctrica. Los elementos principales de una subestación eléctrica son, por un lado, el transformador y, por otro lado, los elementos de maniobra, se llama la paramenta, junto con los elementos de medida y protección. ¿Quieres conocer un poquito más cómo es una subestación eléctrica? Pincha en ese enlace y verás cuáles son los elementos, porque de lo que queremos hablar en este vídeo es del mantenimiento de este tipo de instalaciones. La primera cosa cuando hablamos de mantenimiento de instalaciones es que tenemos que recordar que el mantenimiento de subestaciones es un mantenimiento sometido a unos requerimientos legales, es decir, no es el mantenimiento que nosotros queramos hacer, sino que es un mantenimiento a la que nos obliga una normativa. Esa normativa, en el caso de España, es el reglamento de alta tensión, y ahí lo que se establece es que tenemos dos obligaciones. La primera obligación, tenemos la obligación de contratar el mantenimiento con una empresa especializada. Son empresas que están registradas y ellos nos dirán qué es lo que hay que hacer, porque en la normativa no viene el detalle de las tareas que tenemos que realizar. Tampoco viene ni siquiera con qué periodicidad tienen que hacer el mantenimiento, es lo que la empresa con la que nosotros establecemos el contrato contemple, que habitualmente lo que van a contemplar va a ser una inspección anual de la instalación. Junto con eso tenemos una obligación, o una segunda obligación, que es la de someter la instalación a una inspección trienal por parte de un organismo de control autorizado, de una OCA. ¿Cuáles son las tareas que tiene que desarrollar de inspección esa OCA? En la normativa no vienen, entonces cada OCA tiene su propio listado de las tareas que contemplan, pero esos organismos de control autorizado tienen que presentar su listado de tareas de inspección que van a desarrollar para que lo apruebe en ICRE. Entonces en ICRE al final quien decide cuáles son las tareas que hay que desarrollar trienalmente en una subestación. Os recuerdo que se dice trienal, no trianual. Trianual sería una cosa que hay que hacer 3 veces al año. Trienal es una cosa que hay que hacer cada 3 años. Independientemente de que las haga una empresa registrada, de que las haga una OCA o que las haga el propio usuario porque tenga los elementos necesarios para poder llevarlas a cabo, conocimientos y herramientas, hay una serie de tareas que tenemos que llevar a cabo en la subestación. Claro, aquí nos surge la primera duda, ¿no? ¿Cómo tenemos que reflejar estas tareas? Lo que hacemos es, cogemos la subestación, la desglosamos por equipos y a cada equipo de esos le ponemos sus tareas, o en cambio cogemos la subestación completa como un ítem completo, desglosamos después qué elementos tiene, pero el mantenimiento se lo asignamos a la subestación completa, no a cada uno de los ítems. Bueno, esto es una decisión que tendrás que tomar tú, pero nosotros te aconsejamos que por muchas razones es mucho más práctico el poner el protocolo de mantenimiento, el asignar el protocolo de mantenimiento a la subestación completa y no desglosar cada tarea que corresponde a cada ítem. Entre otras cosas porque hay tareas que no son de un ítem, sino que son de la subestación completa. La otra duda que tenemos que resolver es si nos merece la pena detallar todo esto, ya que tenemos que contratarlo con una empresa externa. Bueno, detallarlo tiene la ventaja de que yo controlo las tareas. Si yo no lo detallo, no tengo el control de cada una de las tareas, tengo el control de la revisión, de que se ha hecho. Me sirve el software de mantenimiento como recordatorio de que tengo que contratar la inspección o tienen que venir a hacerme la inspección, pero pierdo el control de las tareas. Así que esa es otra decisión que vas a tener que tomar tú. ¿Qué quieres? ¿Poner una sola línea que ponga revisión anual o revisión trienal de la subestación? ¿O quieres el detalle de las tareas? Bueno, eso, como digo, será una decisión que tienes que tomar. Por si acaso quieres detallar las tareas, te vamos a indicar cuáles son las tareas que hay que hacer en una subestación. En este protocolo de mantenimiento
de subestaciones eléctricas, lo hemos desglosado en 4 grupos de tareas por periodicidades. Las que hay que hacer mensualmente, las que hay que hacer trimestralmente, las que hay que hacer anualmente y las que hay que hacer por último bienalmente, cada 2 años, a pesar de que después tendríamos que contratar esa revisión trienal, que probablemente serían las mismas tareas, pero realizadas por un organismo de control autorizado. Empezamos por las tareas de carácter mensual. Fijaros que os he dicho al principio que habitualmente lo que va a hacer la empresa que nosotros contratamos para el mantenimiento de la subestación es ir una vez al año y darse una vuelta. Bueno, pues aquí nosotros no estamos de acuerdo. La normativa dice que lo que diga la empresa registrada. Nosotros lo que pensamos es que por lo menos una vez al mes hay que darse una vuelta y ver pues una serie de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues las tareas que nosotros pensamos que hay que hacer en una subestación mensualmente son nada más y nada menos que 9. Para empezar, verificar el estado de limpieza de la subestación, verificar que no hay elementos ajenos a la subestación, verificar el buen estado de cables exteriores, verificar el buen estado de bandejas, si es que hay bandejas de cables o zanjas que llevan cables, pues verificar cómo están estos elementos que conducen los cables, verificar el estado de todas las puestas a tierra, verificar el estado de la iluminación de la subestación, verificar que no se detectan olores anormales durante el funcionamiento normal de la subestación y engrasar las partes móviles de interruptores y seccionadores si es que tienen. Todo este mantenimiento lo vamos a hacer con la subestación en marcha, no es necesario que paremos nada. Podremos entrar en la subestación y hacer estas tareas que son básicamente inspecciones, excepto una que puede suponer el engrase. Habrá que ver si lo que está recomendando el fabricante es un engrase mensual, de carácter mensual, o está recomendando un engrase de carácter anual. Nosotros aquí lo hemos puesto en el caso más restrictivo, aunque realmente lo más habitual es que se trate de un engrase anual. Vamos ahora con el conjunto de tareas que hay que hacer trimestralmente. Fijaros que de nuevo os digo que aquí chocamos con lo que nos dice a veces la normativa o lo que se nos hace a veces la idea de que la subestación es una cosa que tenemos ahí abandonada y que una vez al año viene alguien y se da una vuelta. Bueno, pues nosotros no pensamos eso, si lo que estamos buscando es lo mejor para la instalación. Y recordemos que toda nuestra fábrica cuelga de esa subestación. Así que, ¿cuál será el segundo conjunto de tareas que vamos a realizar trimestralmente? Son unas tareas de medición con equipos de medida, determinados equipos de medida que nos van a permitir saber si tenemos algún defecto, si se está generando algún defecto en la subestación. Vamos a utilizar 2 tipos de medidas, las medidas termográficas y las medidas ultrasónicas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a termografiar todos los elementos de la subestación, toda la paramenta, cables, embarrados, conexiones, seccionadores, interruptores, etcétera. Pues vamos a realizar una termografía completa. Y vamos a realizar una termografía también de los cuadros eléctricos. A veces hay cuadros eléctricos asociados a la subestación, vamos a abrir esos cuadros y vamos a termografiar. Todo eso lo vamos a hacer de nuevo con la subestación en marcha. Y vamos a hacer una prueba muy concluyente y muy interesante, que es la detección de ultrasonidos. Es ultrasonido aéreo estructural que nos viene por el aire, vamos. Entonces nosotros lo que hacemos es escuchamos ese ultrasonido. Cuando hay chisporroteos, cuando hay malos contactos, generan un sonido de alta frecuencia que podemos detectar con nuestro equipo de ultrasonido. Así que mediremos esos ultrasonidos, veremos eso, y veremos si hay algún contacto que nos está generando algún tipo de problema. Ya sea en la inspección mensual o en la trimestral, si detectamos algo tendremos que comunicarlo. El grueso de las tareas, por supuesto, de la subestación va a ser anual, aunque ya os digo que muchos de los defectos los vamos a encontrar en esa inspección mensual rapidísima y en esa inspección trimestral rapidísima también, pero vamos a hacer cuáles son las tareas que tendría que hacer esta empresa registrada en nuestra subestación. Son bastantes, son casi 60, así que vamos a empezar repasando una por una. Comprobar buen estado de pasatapas y pasamuros, es decir, cuando los cables tengan que pasar de un sitio a otro,
tendrá que hacerlo a través de unos dispositivos. Pues vamos a ver si esos pasatapas, pasamuros se encuentran en buen estado. Vamos a verificar el estado de la iluminación, el estado de los extintores portátiles. Vamos a hacer una inspección detallada de los pórticos y estructuras de soporte. Lo que vamos a hacer es ver que están íntegros y que no presentan síntomas de corrosión, que no se encuentran flojos, sueltos, desmontados en algún elemento. Vamos a verificar el estado de canalizaciones subterráneas. Muchos cables se manejan a través del suelo, pues vamos a ver que esas canalizaciones se encuentran en buen estado, removiendo incluso las tapas si es necesario. Vamos a hacer una inspección detallada de cables aéreos y de barras rígidas que utilicemos como conductores colectores de energía eléctrica. En general, en toda la subestación vamos a ver que no haya elementos sueltos, rotos, desmontados, golpeados o deformados. Vamos a ver en qué estado se encuentran todas las cubiertas de protección. Vamos a prestar atención, vamos a comprobar en qué estado se encuentra la cartelería y la diferente señalización. En una subestación tenemos una serie de elementos que son obligatorios, como una pértiga de salvamento, como unos carteles indicadores, como una banqueta aislante, como unos guantes. Vamos a comprobar que todo eso está en algún sitio de la subestación. Normalmente no está a la intemperie, normalmente lo encontraremos en algún cuarto. Vamos a comprobar cómo está el estado de toda la pintura externa. Normalmente los soportes suelen ser de galvanizados, pero a veces son soportes pintados. Pues vamos a comprobar que todas las capas protectoras de los metales están en perfecto estado. Y aprovechando que estamos mirando la pintura, también vamos a ver en qué estado se encuentran los soportes. Vamos a ver que todos los soportes se encuentran perfectamente. Bajando al suelo de esos soportes encontraremos la cimentación de estos soportes. Queremos ver que esos dados de cimentación de cada uno de los elementos se encuentran en buen estado, no están agrietados y el soporte se encuentra correctamente anclado a la cimentación. Vamos a echarle un vistazo a la valla perimetral. Esa valla perimetral tiene que estar íntegra, no tiene que presentar deformaciones, no tiene que presentar cortes o accesos indebidos. La puerta además tiene que cerrar y abrir bien y tiene que poder candarse para evitar el acceso de personas no adecuadas. La puerta además tiene que tener una señalización en el que hable del riesgo eléctrico y tiene que comunicar que eso es una subestación. Veremos además en qué estado se encuentra la puesta a tierra del vallado perimetral. El vallado perimetral en determinados puntos tiene que tener una conexión a tierra, con una pica a tierra. Pues vamos a ver cómo se encuentran esas picas de tierra y esas conexiones de tierra de la valla. Ahora haremos una tarea que es sencilla, que es cogeremos un nivel, como ahí vemos que todos los elementos son verticales, vamos a colocar un nivel y veremos si ese nivel nos dice que todos estos soportes no se han desviado y siguen estando a nivel. Es una tarea relativamente sencilla, pero que nos puede avisar de problemas que van a dar la cara mucho más tarde, pero que cuando den la cara a lo mejor pues, nos han generado ya un problema, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar en la limpieza, en el orden de limpieza. Vamos a comprobar que no hay elementos ajenos. En una subestación no puede haber cajas, no puede haber elementos que no sean propios de la subestación, no se puede utilizar una subestación como un trastero, como un aparcadero de cosas. Bueno, pues todos los elementos que haya los vamos a retirar y vamos a comprobar que todo se encuentra limpio, que no hay residuos de nada, que no hay papeles, que no hay manchas, etcétera. Pues vamos a comprobar el estado de orden y limpieza y la ausencia de elementos ajenos, ¿no?, a la subestación. Y ahora vamos a empezar a hacer una serie de comprobaciones. Para esto ya la subestación no tiene que estar operativa, porque vamos a comprobar cómo funcionan los diferentes elementos de maniobra. Así que vamos a tener que activar y desactivar todos los seccionadores, todos los interruptores, en las secuencias adecuadas. Vamos a tener que comprobar una vez al año los enclavamientos, es decir, vamos a tener que ver si con el interruptor, con el seccionador sacado no podemos accionar el interruptor, si con el interruptor dentro no podemos eliminar los seccionadores, si tenemos la tierra puesta, en fin, los diferentes enclavamientos que haya, pues vamos a ver todas esas secuencias y esas maniobras si se pueden ejecutar correctamente. Vamos a irnos ahora al sistema de control, y en el sistema de control, que probablemente haya una pantalla en algún sitio para activar y desactivar de forma remota cada uno de los elementos,
Pues vamos a comprobar que recibimos correctamente todas las señales. Es decir, cuando estemos haciendo las pruebas, vamos a tener que ver que efectivamente las señales se reciben correctamente en nuestro sistema de control remoto. En el caso de que los interruptores o de determinados elementos estén cargados con SF6, con vacío, con aceite, vamos a tener que comprobar esos fluidos que se encargan del arco, vamos a tener que verificar cuáles son las presiones o cuáles son los niveles de esos fluidos. Reapretaremos todas las conexiones eléctricas, son bastantes, pues tendremos que comprobar los pares de apriete de todas las conexiones eléctricas. Y ahora vamos a hacer 4 medidas que son importantes. Primero, las medidas de resistencia de puesta a tierra. El segundo es las medidas de aislamiento entre fases y entre cada una de las fases y tierra. La tercera son las medidas de corriente de paso. Y la última son las medidas de corriente de contacto. Ensayaremos ahora las autoválvulas. Nosotros tenemos que someter a una tensión a esas autoválvulas. Se supone que la instalación está desconectada, someteremos a una tensión y veremos si efectivamente esas autoválvulas disparan a las tensiones taradas. Y ahora tenemos que identificar todos los cuadros eléctricos que tenemos en la subestación. Fijaros que tenemos cuadros, por ejemplo, cada uno de los interruptores tiene un cuadro. Hay cuadros en la subestación de media, hay diferentes cuadros que tenemos repartidos, los identificamos y en cada uno de esos cuadros le hacemos un mantenimiento al cuadro, que consiste básicamente en comprobar las puertas, comprobar las ventilaciones, comprobar los filtros, verificar que no hay elementos sueltos, rotos, desmontados en el interior, verificar el estado de limpieza, aspirarlos, verificar que no hay unas temperaturas excesivas, unas vibraciones excesivas, que se encuentran correctamente fijados, que la puerta abre y cierra correctamente. Y ahora nos ocuparemos de los tratamientos fitosanitarios del terreno. No queremos malas hierbas en esos terrenos, así que de acuerdo con lo que nos permita la legislación medioambiental, pues tendremos que aplicar o no herbicidas o tendremos que cortar las hierbas que pueden salir en la subestación. E igualmente tendremos que ocuparnos de los problemas de ratización, los problemas de insectación y de parasitación, con lo cual una empresa especializada en derratización, desinsectación, desparasitación tendrá que comprobar en qué estado se encuentra y tendrá que hacer los tratamientos adecuados para evitar la presencia de roedores, para evitar la presencia de parásitos o de insectos. Las últimas tareas se refieren a los equipos de medida. En estos equipos de medida, de tensión y de intensidad, vamos a tener que verificar que los datos que vemos son coherentes, que podemos comunicarnos con cada uno de los instrumentos y que vemos que los transformadores de intensidad y los transformadores de tensión pues miden correctamente, y además tendremos que verificar la calibración de estos elementos. La última de las tareas que realizaremos será la comprobación de las protecciones. Veremos cuáles son las protecciones que tiene instaladas, protecciones que pueden ser voltimétricas, amperimétricas, diferenciales, direccionales, y trataremos de ensayarlas para ver si disparan, si esos relés están correctamente tarados y disparan cuando queremos. Así que fijaros que hemos visto en este vídeo todas las tareas que comprende una subestación eléctrica, porque en el siguiente vídeo, que no nos gustaría que os perdierais, vamos a ver estas mismas tareas, pero aplicadas a un centro de transformación. Una cosa que es bastante más pequeña que una subestación eléctrica, bastante más compacta, pero que también tiene toda una serie de tareas que tenemos que ejecutar.